Bueno, hoy vengo a contarles una historia de amor, pero no de dos personas, no de un hombre y una mujer. Es la historia de cómo yo me enamoré del servicio público. Esa historia la voy a empezar contando desde que estaba chiquita, desde que estaba en el colegio. Yo me empecé a dar cuenta que me gustaba lo novedoso, que me gustaba lo desconocido, que me gustaba crear, que me gustaban las matemáticas, como lo diferente. Era un colegio de monjas y un colegio solo de niñas. Y bueno, veíamos las materias comunes y corrientes cuando de pronto entonces aparecen dizque unas selectivas. Y entonces había taquigrafía, mecanografía, contabilidad, las típicas de las niñas, pero ofrecieron electricidad. Y yo dije, esa es la mía. Y entonces mi abuela me dice, oiga, ¿y usted por qué va a estudiar eso del señor Mora? El señor Mora era el que reparaba los electrodomésticos en la casa. Entonces, yo no le paré bolas y dije, no me importa, y estudié electricidad. Después se llegó el momento de escoger la carrera. Yo tenía absolutamente claro que quería estudiar astronomía. Habían hecho esa prueba que hacen y además me había salido que servía para estudiar astronomía. Entonces yo ya había averiguado las universidades en Estados Unidos donde iba a aplicar todo eso y mi papá me preguntó, bueno, ¿qué es lo que usted quiere estudiar? Y entonces yo le dije, astronomía, y me dice, no, tiene que estudiar una carrera que haya aquí en Colombia. Y entonces yo, bueno, ¿qué será? ¿Medicina? No. ¿Derecho? No. ¿Economía? Tampoco. Entonces dije, ya sé, yo soy buena para las matemáticas, entonces voy a estudiar ingeniería. Y había una ingeniería nueva, en esa época era lo máximo, era la ingeniería de sistemas. Y entonces decidí estudiar ingeniería de sistemas. Y les confieso que yo me metí a estudiar ingeniería de sistemas y no tenía la menor idea qué era eso, porque eso fue hace muchos años, era muy nueva y no tenía ni idea de qué se trataba. Y resultó buenísima y de verdad he sido muy feliz. Ahí me empecé a dar cuenta como que me gustaban esas cosas distintas. Cuando entonces ya estaba en la universidad, habíamos visto cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física, química, muchas matemáticas, programación, y de pronto apareció una materia que se llamaba Seminario de Problemas Urbanos. Y yo dije, me voy a meter a ver qué tal. El profesor nos puso a hacer un proyecto que tenía que ver como con los vendedores ambulantes y me tocó salir a la calle, hacer encuestas a los vendedores ambulantes y de verdad ahí fue donde hice el clic. Ahí, como dice en la diapositiva, la vocación de servir a los demás te atrapa cuando menos lo esperas. En ese momento fue que yo me sentí atrapada por lo público, porque además en ese momento dije, es posible que yo puedo hacer algo que ayude a mi ciudad. Después se llegó el momento de escoger qué iba a trabajar y ahí tuve un dilema, porque por un lado me estaban ofreciendo trabajo en una multinacional en la que yo ya había trabajado como estudiante en práctica y yo decía, uy no, pero trabajar en esa multinacional donde hay el manual para hacer el manual, donde era lleno de metodologías, de procedimientos, y por otro lado me ofrecieron trabajar en una entidad del Distrito Capital de Bogotá, una entidad pública donde estaba todo por hacer, había que ir a construir un sistema de información urbano y yo dije, me voy para allá. Ahí tomé esa decisión. Más adelante, entonces, seguía pues todo ese dilema, porque entonces en mi familia el esposo de una tía me decía, usted debería trabajar más bien en esa empresa, esa multinacional que ustedes conocen de tecnología con 3 letricas, usted debería irse a trabajar allá. Y yo decía, no, allá mejor dicho, para trabajar allá los señores no pueden tener bigote, no pueden tener barba, las mujeres solo se pueden poner falda, no, yo no quiero trabajar allá. Y seguí empeñada y terca en que lo mío estaba en el servicio público. Pero para trabajar en lo público hay que enfrentar grandes retos. Trabajar en lo público implica toca
como enfrentarse o afrontar, digamos, problemas que son muy complejos. Son complejos desde el punto de vista tecnológico, social, o sea, hay gente, hay problemas financieros, entonces, pues es difícil. Por otro lado, en lo público, las cosas se demoran un poco más. Entonces uno tiene que tener como esa perseverancia y esa paciencia y esa confianza en que uno sí va a lograr sacar las cosas adelante y enfocarse de verdad en lograrlas. Por otro lado, desde lo público hay que articular con muchos actores, hay que articular con el sector privado, con la academia, y es articular entre las mismas entidades públicas, y eso a veces no es fácil. También hay que conocer cosas específicas de lo público, porque entonces uno tiene que saber de contratación pública, tiene que saber algunas normas y tiene que saber formular política pública. En 1999 hubo la operación más grande que han hecho todos los países del mundo juntos, para que era una cosa que se debía lograr en una fecha. Yo no sé si ustedes oyeron hablar en el 99 lo del problema del año 2000 o el Y2K. Se suponía que todos los computadores de la Tierra se iban a dañar cuando pasaran del 99 al 2000. Tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de gente maravilloso en ese proyecto, y era preparar a Colombia para que estuviera lista para la llegada del año 2000. Ahí lo interesante, digamos, y la adrenalina además de ese proyecto era que había una fecha límite y no se podía cambiar. Eso fue lo mejor, porque entonces ahí sí todo tocaba hacerlo para el 31 de diciembre de 1999. Entonces empezamos a trabajar. Había que hacer que las entidades públicas estuvieran preparadas, que el sector privado también, que el sector telecomunicaciones, el sector financiero, el sector salud, y organizamos toda esa operación, para que el país estuviera listo. En ese momento, cuando uno empieza a adquirir esas grandes responsabilidades, pues aparece el yo público y le toca a uno empezar a aparecer ante los medios de comunicación, que realmente me daba mucho susto, pero tocaba, además en ese momento tocaba decirle a los periodistas: mire, con esto del año 2000 realmente el mundo no se va a acabar, los enfermos no se van a morir, los aviones no se van a caer, pero los computadores, los programas de computador sí hay que arreglarlos para que entiendan bien la cuestión de las fechas. Ahí me pasó una cosa muy curiosa, y era que a mí me daba tanto susto salir en la televisión, y me iba a tocar salir en la televisión a un programa en vivo a contestar preguntas del público, y estaba yo tan asustada, que mi cuerpo me ayudó, me dio apendicitis y no tuve que ir. Ahora, para alcanzar metas extraordinarias en el sector público, pues se necesita talento, recursos y muchas ganas. Digamos, lo primero que uno tiene que hacer es entender cuál es el problema, buscar alternativas de solución, mirar qué han hecho en otros países, no reinventarse la rueda. Y para lograr hacer eso, pues los técnicos, yo soy técnica, no lo podemos hacer solos. Y ha sido muy interesante, pero además muy divertido, trabajar en equipos interdisciplinarios, donde involucramos gente de varias profesiones, gente de más edad, con más experiencia, y gente joven, hombres y mujeres, gente de las regiones y gente de la capital, y realmente eso ha hecho que sea mucho más divertido, pero además ayuda mucho más en la comprensión de los problemas y en la búsqueda de las soluciones. Después le toca a uno, pues, conseguir los recursos financieros para lograr hacer lo que va a hacer. Es importantísimo en el sector público tener claro qué es lo que va a hacer, enfocarse en conseguirlo y como obsesionarse por conseguir esos resultados. Y siempre hay que estar midiendo cómo
cómo cambia cuál es el impacto de esas cosas que uno está haciendo, porque también siempre tenemos que estar mejorando y aprendiendo. Esta metodología que les acabo de decir, como de cómo hay que crear esas condiciones en lo público, la aplicamos cuando implementamos en Colombia la estrategia de gobierno en línea, que nos llevó en el 2010 a ser el primer país de América Latina y el Caribe en materia de gobierno electrónico. Y ahí logramos los resultados. Me acuerdo cuando implementamos el certificado judicial en línea, donde a uno le tocaba ir a la entidad pública donde se sacaba ese certificado, hacer una cola toda la mañana para obtener el certificado, pues lo permitimos que se hiciera absolutamente en línea en 5 minutos, pago electrónico, y al principio se beneficiaron miles de personas y después cientos de miles y millones de personas, y cuando uno ve los resultados, pues es donde empieza a venir las grandes satisfacciones. Los resultados en el sector público se miden en a cuántas personas le has mejorado la vida. Y pues eso es maravilloso. Uno tiene que enfocarse en conseguir el impacto y lograr transformar la vida de las personas, pues si es necesario transformarla, ¿no? Y hay que estar enfocado en eso. Tuvimos la oportunidad de trabajar en un programa que se llamaba Computadores para Educar, donde nunca imaginamos que le íbamos a cambiar la vida a millones de niños en Colombia. Y no solo los niños, sino los padres, los maestros que trabajaban en esas escuelas. La idea salió de un programa que ya existía en Canadá, que se llamaba Computers for Schools, donde lo que hacían era recolectar computadores donados que ya habían utilizado las empresas, ellos los reacondicionaban y los entregaban a escuelas públicas de Canadá. Y dijimos, si en Canadá funciona ese programa, aquí en Colombia los computadores eran carísimos, nosotros no somos fabricantes de computadores, y dijimos, si en Canadá le apuestan al reacondicionamiento de computadores, además es un programa que ayuda al medio ambiente, pues ¿por qué no en un país como Colombia? Entonces empezamos el montaje del programa, diseñamos toda la estrategia pedagógica para que los maestros pudieran aprender a utilizar el computador en su clase, toda la estrategia para que nos donaran los computadores, toda la logística para llevar los computadores a todas las regiones del país. Llevamos computadores en burro, en lancha, en carro, a pie, como fuera, porque además le apostamos a llegar a las escuelas rurales, a las escuelas más apartadas del país, a escuelas donde llegamos y encontramos niños que estaban aprendiendo las partes del computador con un computador hecho con cajas de cartón. Entonces, me acuerdo el día en que entregamos los primeros 10 computadores. Esto fue en el corregimiento de Noanamito, en el municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca. Tuvimos que tomar avión, después carro, después una lancha. Llegamos a ese pueblito donde no había luz. Tuvieron que poner una planta eléctrica para que los computadores funcionaran. No había carros, allá solamente se podía llegar en lancha. Y llegamos allá, en esa lancha, y veo yo todos estos niños con los papás, con los maestros, ahí, felices así, a ritmo de tambores, a ritmo de currulao, y yo era en esa lancha y decía, no soy capaz de bajarme. Yo lloraba de la emoción de ver eso, y yo decía, esperen que no me puedo bajar porque estoy llorando. Bueno, logré bajarme, y de verdad muy emocionante. ¿Cómo no emocionarse y cómo no enamorarse de lo público? Pues viendo las caras de felicidad de los niños, de las personas que hemos ayudado, microempresarios, gente con discapacidad, campesinos. ¿Cómo no ponerse feliz al lograr darles una oportunidad por lo menos a estos niños, por ejemplo, de ser igual que los niños de la ciudad?
poner el conocimiento, el empeño y los sueños al servicio de los demás le ha dado sentido a mi vida. Para terminar, esa niña que soñó con estudiar astronomía, que atendió el llamado de lo público, que metió toda su capacidad para crear las condiciones para que esos sueños se dieran, que se atrevió a afrontar grandes retos, que se emocionó al ver lo que estaba haciendo y lloró cuando no se podía bajar de la lancha. Los quiero invitar hoy para que cada uno de ustedes, dentro de eso que los enamora, dentro de lo que a cada uno lo enamora, construyamos entre todos un país más equitativo. ¿Cómo no enamorarse de lo público? Gracias.